Continuamos en Los de la Ciudad y ya estamos en el estudio junto a Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación. Como siempre es un gusto que nos visite, El gusto Carlos. es mío estar acá con ustedes, son una pareja de periodistas de primera. Quisiera quedarme con la nota que ustedes recién le mostraron al público, Sí. de esa gente en La Matanza, ¿no? Sí. Porque cuando yo la escuchaba, veía atrás de las declaraciones de la gente perjudicada dos cosas muy importantes. La primera, un señor muy humilde que tiene que ir a buscar una escuela privada, que le cuesta plata. No importa que sea parroquial, ¿no? De cualquiera de las iglesias, cuesta plata. Porque la escuela pública es una porquería. Eso no lo dice, pero está incluido, porque si no, yo voy como fui yo. Yo hice primario, secundario, universidad en la escuela pública. Escuela pública que fue destruida en la provincia de Buenos Aires con Kicillof, peor. Segundo tema, la inseguridad es tal que no confía ni en el comisario. Ahora, si vos no podés confiar en el comisario, ¿no? Yo vengo de haber sido un niño en Ramos Mejía, La Matanza. Yo viví ahí cuando era pibe, yo nací en una clínica que se llamaba Goñi, no sé si todavía existe, en Ramos Mejía. En esa época, el policía era la autoridad del barrio. Claro. Sí, claro. Cuando se te caía la pelota en la casa de la gorda que no la devolvía, ibas y le decías, señor, no me devuelven la pelota. Hoy, estos vecinos de La Matanza sienten que la policía es su enemiga. Esto es un gobierno desastroso. Por eso cuando a mí me preguntan sobre las elecciones de octubre, digo, gana Milei porque bajó la inflación, pierde Kicillof porque es un desastre. Y estos vecinos que en este momento están sufriendo por la inseguridad, ¿les impacta todo esto, lo que está ocurriendo con el presidente Javier Milei, con lo de la criptomoneda? ¿Llega? Mirá, ustedes tienen la gente en la calle, pregúntenle a cualquier vecino de barrio si sabe qué es una cripto. Claro, Déjenme partamos de esa base. Déjenme de joder. Claro. Digamos, el presidente se equivocó. No debió hacer lo que hizo. Ahora, en un país que hemos tenido el gobierno de los Kirchner, la patria hotelera la llamo yo, ¿no? Se compraban un hotel por año. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristina Kirchner decía, vendan dólares? Sí. Bueno, eso es una decisión financiera también. Sí. Vendan dólares. Y después le encontraron no sé cuántos millones de dólares a la hija de una caja de seguridad. ¿Se acuerdan cuando Cristina Kirchner decía, coman carne de cerdo por cadena nacional que aumenta la capacidad sexual? Más estafa, imposible. 30% de incremento de la venta de cerdo Para después de esos eso. empresarios, claro. Pero la semana siguiente, como algún pollero le dijo, no, y a mí me dejaste afuera, dijo, el cerdo y los pollos. Claro. Por favor, esto evidentemente es un error. El presidente deberá fijarse más a quién recibe, pero de que esto tenga relación con la decisión popular de octubre. En octubre, Milei sigue bajando la inflación, no cae en la trampa devaluatoria que le plantean muchos empresarios y es un tsunami electoral. ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo veo? Porque los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que no son de la Cámpora, bueno, de la Cámpora son todos unos pibes que dependen del dúo Máximo Cristina, los intendentes que conocen el territorio y hablan con la gente, le dicen a Kicillof, se pare, porque la gente quiere votar a Milei. Y yo no quiero meterme en una pelea Milei-Cristina porque Milei la pisa. Separe las elecciones que yo quiero defender mi municipio, Claro. porque en mi municipio yo estoy bien, aunque la policía esté mal porque es suya. Ahora, inevitablemente el tema en cuanto a las cripto tuvo una repercusión muy importante en el Claro. ámbito político. Claro. ¿Y cómo lo ves? Sobre todo esta semana, ¿no? Que se supone que tiene que haber definiciones en el Senado, con la suspensión de las PASO, con el pliego de Ariel Lijo. ¿Cómo ves ese tablero político? Mire, el tablero político es complicado porque toda la oposición ve que Milei es un tsunami electoral. Entonces, unos se acercan en una forma o la otra para tratar de participar del resultado electoral de octubre. Ustedes acuérdense que son parlamentarias. Sí, claro. Sí. Entonces se disemina el voto. Entonces, si el gobierno saca el 50%, la diferencia es abismal, porque los demás van separados, no van juntos. Claro. Las fuerzas políticas se unen en la Argentina en las presidenciales de gobernadores, porque ahí tienen que juntar mucho para poder ganar, ¿no? Sí. Siempre en las parlamentarias se disemina. Yo creo que el tema de las PASO es un tema que debieran sacarlo. Me parece que hay número, no estoy en el detalle. El tema del hijo lo veo mucho más difícil. Ajá. Lo veo mucho más ¿Por qué? difícil porque yo creo que Cristina en eso
que maneja el bloque de senadores, para eso sí la maneja el bloque de senadores. Sí. Para otras cosas no, porque empieza a tener problemas con los gobernadores. Claro. Ella va a decir, no, esto, ¿qué cobramos nosotros? Ella quiere una ampliación de la Corte. Ustedes piensen que ella es una condenada muy fuerte y que va a volver a ser condenada. Tiene muchos procesos. Una persona que está sospechada del mayor desfalco económico de la historia argentina. En consecuencia, ella quiere tener una Corte que a ver si por lo menos la mantiene en libertad hasta el final de su vida, ¿no? Ahora, yo me quedaba con esto de lo que le pasa a la gente en la calle, ¿no? Y creo que hay un consenso generalizado cuando surgió este escándalo el viernes pasado con el presidente Javier Milei de decir, por favor, que siga esta estabilidad económica, ¿no? Obvio. Que Claro. la inflación El siga impacto. bajando, Obvio. que no haya un impacto económico, ¿no? Como que tratar Mirá, de separar las cosas. Si Milei no devalúa, porque acá hay un lobby devaluador, muchachos. Sí, Hay un En el montón fondo de... es eso, ¿no? Hay un montón de empresas que dicen, apretemos a ver si este pibe devalúa. Si no devalúa, la inflación va a pasar abajo del 2%. Claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Massa decía, soñaba con un mes que empezara con 3? Sí. Massa es un tipo vivo. Sabe perfectamente que la gente vota por la inflación. Claro, Claro. Milei va a estar abajo del 2 mensual. claro. Y el año que viene, digo porque ahora vienen las parlamentarias, después viene la reelección, va a estar en el 7 u 8 anual. Entonces, él tiene que seguir ese camino pese a lo que le digan. Tiene que ser muy firme en no devaluar. Va a tener muy buenas noticias en su viaje a Estados Unidos porque va a estar con Elon Musk. Sí. Sí. Elon es, que no se entere Trump, una especie de copresidente. En la familia Trump, y yo tengo ahí un amigo importante, lo llaman el tío Elon. Elon, que se va a reunir con Milei, es muy significativo para cualquier decisión en Estados Unidos. Hay dos personas claves para la Argentina que va a ver el presidente. Va a hablar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que ya recibió instrucciones de la Casa Blanca, Claro. y va a hablar con el presidente del Banco Mundial, que es un hindú, pero norteamericano. Y va a hablar, creo, escuché por ahí, pero eso no lo tengo como noticia de Washington, sino como una versión de acá, que va a hablar en el BID. La cantidad de dinero que Argentina puede recolectar financieramente para mejorar su nivel de reservas es muy significativo. Y una cosa importante para muchos que hablan sin conocer o hablan con mala intención. No es verdad que el Fondo Monetario Internacional pide devaluación. No es verdad. El Fondo Monetario lo que pide es una política de recuperación de reservas. Y que esa política económica siga estable, también es fundamental para poder cumplir ahora con esa nueva negociación de un nuevo pacto con el fondo y ese desembolso también. Así es. Y además, vos viste que el lunes, acá en la Argentina, el lunes no había mercados en Estados Unidos porque era Presidential Day, ¿no? Acá se cayó la bolsa, las acciones. Sí. ¿no? Entonces yo le decía a una periodista en el aire, miren, la verdad, ustedes van a ver el verdadero momento cuando abra Wall Street. Abrió bajo y se recuperó rápidamente. Claro. Y es muy importante en la bolsa norteamericana, en Wall Street, ver lo que se llama el pre-market. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí juegan solo los grandes. Claro. ¿no? El mercado, uno se preguntaría, ¿no? ¿Por qué si hay una campana de comienzo y un toque de final, sigue existiendo un premercado y un postmercado? Porque ahí juegan nada más que los grandes. Y ahí las acciones argentinas subieron. Claro. Ayer leía en redes sociales un posteo de Marcos Galperín, titular, dueño de Mercado Libre, que compartía un video de Alejandro Fantino, que decía Alejandro Fantino que el gobierno está buscando sellar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y que hay un montón de lobby aquí en la República Argentina por parte de los grupos más poderosos para que eso no ocurra. Claro. ¿Esto que está pasando es parte de ese lobby? No, yo creo que el tema central es el tema de querer que se devalúe. Hay muchos empresarios que se acostumbraron a coimear funcionarios y hoy no tienen esa influencia. Milei no es un tipo al que le puedan coimear para que haga una devaluación. No lo pueden convencer de ese tipo de cosas. Es famoso, pocos lo dicen, que había que dejar una valija en una habitación de un hotel
en el gobierno anterior para conseguir un CIRA, Claro. o que durante la época de Cristina Fernández se cobraban las audiencias, o que hay un juicio que avanza como una tortuga, naturalmente, de todos los empresarios que le pagaban coima a todo el equipo presidencial. Claro. Entonces, ¿cómo les va a extrañar a ustedes o a alguien que los empresarios no quieran tener que competir? Yo escucho de repente a algunos empresarios que dicen, no, pero la defensa... No me vengan a hablar de la defensa de los obreros, que nunca les importó nada. Y el objetivo es levantar el cepo, finalmente. Allí Sí, pero podríamos tener un dólar mi libre. opinión es que tiene que ser muy cauteloso en esto. Sí. Tiene que tener muchas espaldas porque le van a ir a tratar de chorear los dólares. Claro. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso, ¿no? El cepo no lo puso Milei, el cepo es una de las cosas más jodidas que heredó, como la hiperinflación y la recesión la pudo superar. El cepo es más difícil porque hay mucha gente esperando para tratar de manotear los dólares. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener muchas espaldas. Respecto a la zona de libre comercio con Estados Unidos, le diría a los empresarios que no se alarmen porque no es un tema rápido. Claro. Nunca una zona de libre comercio es rápido. Lo primero que va a venir acá es un acuerdo financiero, que le va a dar fuertes espaldas al gobierno. Y lo segundo, va a haber una política de invertir en la Argentina porque conviene. Les doy un ejemplo. Hasta que salió la ley base, en Chile se sacaba el cobre y acá no, la misma beta, de los dos lados de la cordillera. ¿Por qué acá no? Porque éramos 5% más caro que Chile. Claro. Chile, Pinochet, ultraderecha, dictadura, Boric, comunista, nunca cambió las reglas de juego. Claro. Por eso progresó, mientras acá el kirchnerismo destruyó a la Argentina. Con respecto a lo que es el escándalo que estamos atravesando esta semana, el gobierno o el presidente tendría que tener un cambio en este séquito, este grupo más allegado para el momento de la toma de decisiones o que le acerquen propuestas, tendrían que cuidarlo un poco más. Mira, es un tema que tiene que decidir él, pero yo te digo algo que siempre decía Menem. El entorno soy yo. Claro. Te medían y bien llegabas, ¿no? Ni bien te veías. Es así. Todos los presidentes han tenido problemas. Sí. Lo que pasa es que no se esperaba un problema de un presidente que todo el mundo sabe que es honesto. Claro. Ajá. Y el presidente viaja ahora a Estados Unidos, recién hacía referencia a los encuentros tan importantes, ¿no? Con Elon Musk, con Cristalina Georgieva. Un Estados Unidos que también es noticia constante, sobre todo por las decisiones de Donald Trump y con el contexto internacional el que estamos atravesando. ¿Puede tener alguna consecuencia Argentina? El mundo está muy complicado. Primero porque Trump va a forzar la paz en Ucrania. Y fuerza la paz en Ucrania a lo Trump. Es decir, lo manda a Vance a la reunión de la Conferencia de Seguridad de Múnich a decirle a los europeos, el problema no es China, no es Rusia, son ustedes que son un desastre. En términos un poquito más educados, pero es eso. Y respecto al tema de Ucrania, vamos a hablar con Rusia. Con ustedes no tenemos nada que hablar, salvo que ustedes pongan la plata, que nunca pusieron. Sí. Y Zelensky terminó su mandato. Zelensky no es más presidente. Claro. En consecuencia, primero alto el fuego, luego elecciones libres y con el nuevo presidente una negociación entre Rusia, Estados Unidos y el nuevo presidente de Ucrania. Y además, ¿quién va a pagar la cuenta? Dice Trump. Toda la plata que puso acá, Claro. la banda irresponsable de Biden y compañía. Todos esos miles de millones de dólares que son de los norteamericanos. Bueno, quiero que me la devuelvan en tierras raras. Claro. ¿Qué son las tierras raras? La gente escucha. Son tierras que están en poca cantidad, en pocos lugares del mundo y que sirven para las cosas que tienen presente y futuro. Es decir, si vos tenés que hacer un circuito de chip de última generación, necesitas tierras raras. Son 7 u 8 tierras raras. En Ucrania hay muchas. ¿Saben dónde hay muchas también? ¿Dónde? En el norte argentino. Norte argentino, claro. el Al litio. lado del Todo litio. lo del- Al lado del litio hay tierras raras. Sí. Por eso, no de casualidad, Evo Morales, que siempre trata de manotear, habla de la patria aymara. Y se quiere llevar nuestra puna, la puna chilena, la puna peruana, y hacer una cosa distinta porque ahí está el taca-taca. Es como en el sur, que te aparecen los pseudo mapuches Los incendios. a quedarse con la zona
más rica de la Argentina, claro. porque ahí adentro de eso, en esa Gualmapu que quieren hablar, está Vaca Muerta. Claro. Nunca se están preocupando de los presuntos descendientes indígenas que viven en zonas pobres donde no tienen nada. Y seguimos hablando un poco del plano internacional. Carlos, mañana va a ser un día muy importante porque Hamás va a entregar los cuerpos de Shiri, Ariel y Kafir, argentinos asesinados por este grupo terrorista. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que puede llegar a ocurrir mañana? Bueno, primero yo acabo de sacar un X sobre esto, sobre este reportaje también lo voy a repostear al mundo entero, al mundo hispanoparlante. Estamos ante un asesinato que supera todos los límites, porque una cosa es la guerra y otra cosa es ir, tomar una población civil, matar, secuestrar, llevarse pibes, bebés y matarlos. Y no me importa cómo murieron, los mataron los hijos de perra que se los llevaron de su casa. ¿Querés pelearte con los soldados israelíes? Peleate, pero ¿por qué con los civiles? ¿Por qué con los pibes? ¿Por qué con las mujeres? ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Ustedes creen que realmente esto ha sido bueno para el pueblo que dicen defender? En realidad, ustedes son los de Hamás, los asesinos, no solamente de estos dos pibes, son los asesinos del pueblo palestino, porque todo lo que pasó después, toda esta locura bélica que estamos viviendo es consecuencia de ese comienzo que no tuvo ningún sentido. En ese momento, y esto le quiero contar a los televidentes, Israel, bajo el manto de Estados Unidos, estaba a punto de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita para pacificar la región. Entonces Irán, que son los patrones de Hamás, le dijeron vayan y hagan quilombo. Vayan y mueran, porque ¿saben qué? A Irán no le importa nada jamás ni los palestinos porque son sunitas. E Irán es una potencia chiita. Por eso uno está viendo un cambio de mapa en Medio Oriente. En medio de este cambio de mapa, que produce consecuencias gravísimas para miles de personas inocentes, está esta herida abierta. Argentina tiene que protestar con eso, con toda la voz, y yo espero que el mundo diga al terrorismo no. Las discusiones, las políticas, al terrorismo no. ¿Se llegará finalmente a esa que parece ser una utopía con el terrorismo, no? Porque con lo que está pasando y lo que ha sucedido justamente entre Israel, el grupo terrorista Hamás, desde 2023 hasta la actualidad, la verdad es que este cese al fuego de tan solo 40 días parece que no alcanza. No, además no creo que dure, no creo que dure. Pero además nosotros los argentinos hemos tenido un gobierno cómplice, el gobierno de Cristina Kirchner ha sido cómplice. Firmó el acuerdo con Irán, tratando de cerrar el atentado de Irán en la Argentina, y luego Nisman fue asesinado, el fiscal que iba a explicar lo que estaba pasando con esta cuestión del pacto con Irán, donde hay como siempre petróleo, negocios, corrupción, un tema gravísimo para la Argentina, una mancha profunda que nunca se va a poder sacar esa banda que destruyó la Argentina y también destruyó al peronismo. ¿Qué implicancia puede tener la aprobación del juicio en ausencia, ¿no? Que tendría que tratarse Muy mañana en el importante, Senado? muy importante. No Por es eso, que se suspende, ¿eh? Claro. No se va a tratar eso. Se trata ese y, tema. pero porque el kirchnerismo no reiterancia. quiere. El kirchnerismo no quiere. Miren, hay un montón de cosas que pasan fuera del radar y que es bueno que vos lo plantees, porque hay pocos periodistas que se dan cuenta que además de los temas que están aparentemente en la vidriera, está este tema, Claro. el juicio en ausencia, la condena en ausencia, está el tema de lucha contra el narcotráfico, Claro. el tema de lucha contra las mafias, el tema de la reincidencia, Esperancia. temas que obviamente el kirchnerismo se resiste a tratar porque en todos esos temas está empastado. Exacto. Pero bueno, en algún momento se va a tener que hacer. Y cuanto antes se haga, mejor. Y vuelvo al comienzo. Claro, Veíamos en la lo que nota en La importa a la Matanza lo que sufre la gente. Exacto. sí. Y ustedes escucharon la frase, y si no, después mírenla. Gracias que vino la federal. Sí, la intervención. Gracias que vino la federal. La Policía Federal fue la única que detuvo a los tipos que estaban en la joda. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos con la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacemos con el kirchnerismo responsable de tantos desastres?
Claro. Y a todo esto se suma este año electoral, ¿no? Que uno piensa, al menos por lo que fue en la historia, que los partidos políticos tratan de hacer un buen rol, aunque sea antes de las elecciones. Nos pasa en lo cotidiano, ahora arreglan la vereda. Claro, vienen las elecciones. Esa es la típica frase, ¿no? Aunque sea en este año electoral, bueno, aunque sea hagan algo. Pero es que no lo hacen, porque además Kicillof y Cristina están en su propia pelea interna. Claro. Es una especie Estamos de... todos en el medio. Y sí, claro, pero es una pelea de egos absolutamente desenfrenada. El peor problema que tiene el kirchnerismo es su pasado cercano, que todo el mundo ve. Destruyeron la Argentina, la gente le rompieron el bolsillo. Yo siempre digo, cuando me preguntan en el exterior sobre el fenómeno Milei, y le digo, a Milei lo trajo Cristina Fernández de Kirchner. Y lo anticipó, también. Claro, obvio, porque... yo escuchaba a los pibes peronistas que me decían, esto no es peronismo, nos están choreando, nos están matando. Entonces, Milei es la esperanza. Y lo van a volver a votar los pibes peronistas a Milei. ¿Por qué van a votar? Estos muchachos que están haciendo un desastre. Y por eso los intendentes de la provincia de Buenos Aires dicen, separe las elecciones, viejo, yo no quiero saber nada con Cristina. Y Cristina y Kicillof se siguen matando mientras matan a la gente en la provincia de Buenos Aires. Carlos, queremos agradecerle como siempre su mirada tan lúcida sobre la política, la realidad argentina, haciendo esta conexión con lo que recién contábamos también en nuestro móvil, con lo que atraviesan los bonaerenses, los vecinos, la gente de a pie, ¿no? Que está sufriendo, que la está pasando mal, y por otro lado algunos políticos que están en otro canal, evidentemente mirando otro canal, así que le agradecemos su mirada. No, yo le agradezco a ustedes, que yo siempre digo, la verdad que son un dúo periodístico de primer nivel. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias por haber venido. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.